Buenos días, junto con mi compañera Angie Gallo y quien les habla Carla Rey, diseñamos una propuesta de vigilancia sobre la enfermedad leucemia mieloide en la industria petrolera. Específicamente aplicada a todos los trabajadores de la estación de servicio El Rodeo. Trabajo, realizamos un control y empleamos un sistema de vigilancia epidemiológica sobre la enfermedad de leucemia mieloide aplicado a los trabajadores de la estación de servicio El Rodeo, con el fin de hacer un seguimiento a los riesgos a los que ellos están expuestos. Para ello realizamos una investigación a nivel internacional, nacional y regional, la cual nos de igual forma, miramos otros puntos de vista de la enfermedad aplicados en el sector. Realizamos una conceptualización del tema sobre los factores de riesgo de los trabajadores de la estación de servicio. La justificación. Para la siguiente propuesta de vigilancia, nosotros elegimos la estación de servicio El Rodeo, lugar donde podemos encontrar el benceno y los hidrocarburos, que son sustancias derivadas del petróleo. Además de que vigilaremos la enfermedad leucemia mieloide, que ya, como ya sabemos, con una exposición prolongada puede provocar, con una exposición prolongada de benceno o de hidrocarburos, se puede producir este cáncer, haciendo que las células de la médula ósea no funcionen normalmente o que no mueran cuando deberían morir. Para esta propuesta se plantea porque nos permitirá prevenir y controlar la enfermedad presente en nuestro sector. Ya que en este sector son muchos los factores que contribuyen a que se desarrolle esta enfermedad. Provoca esto, más que todo provocadas por la sustancia del benceno y los hidrocarburos. Y como ya sabemos, la exposición a niveles altos de benceno, como 10.000 a 20.000, puede provocar la muerte. Mientras que niveles más bajos, tales como 700 a 3.000, puede producir mareos, vómito, aceleración del corazón, dolores de cabeza, pérdida de conocimiento, entre otras. Además, como ya sabemos, el benceno se encuentra dentro de la gasolina y por lo tanto el trabajador de la gasolinera está expuesto a este producto. Entonces, la idea de esta propuesta de sistema de vigilancia epidemiológica es que se lleve a cabo diversas actividades de prevención y promoción para la salud en esta estación de servicio. Además de que se busca prevenir la leucemia mieloide, además se busca que se lleven a cabo diversas actividades de promoción y prevención para la salud de los trabajadores de la gasolinera. Además, se requiere prevenir la leucemia mieloide, la cual afecta a los trabajadores de nuestra empresa. La importancia de esta propuesta epidemiológica es que la leucemia es que nos permitirá tener un mejor análisis y una mejor visión sobre lo que es la enfermedad, además de que nos ayudará a prevenir con más eficacia la enfermedad presente en el sector y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones para el control de problemas que se puedan presentar. En el estado del arte, la enfermedad de leucemia mieloide no es una enfermedad común como cualquiera otra. Por lo tanto, realizamos una búsqueda de información en diferentes fuentes bibliográficas a nivel nacional e internacional. Encontramos una publicación
de un artículo escrito en el 2018 por la señora Janet Mandiola de la Academia Accelerating Works, titulada Anemia mieloide aguda. Nos pareció interesante y con mucho parecido a nuestro tema del plan epidemiológico, ya que coincidimos, apoyamos su posición acerca de los riesgos que aquejan a esta enfermedad, como es los hombres en edades entre 60 y 70 años, personas que están con cierta afinidad por el alcohol y aquellas de género masculino, usualmente se manifiesta esta enfermedad, y las que están en contacto y manipulación con el benceno. Este cáncer se diagnostica o es detectado a partir de exámenes especializados, laboratorios clínicos y por sintomatología de la serie roja, como palidez en la piel, cansancio, debilidad, y en la serie blanca por infecciones y fiebre frecuente. En otro artículo que tomamos como de apoyo fue el realizado en el 2018 en la Universidad del Rosario, titulado Leucemia mieloide en trabajadores de estaciones de gasolina. Fue un artículo bastante interesante, ya que trataba específicamente acerca del benceno como uno de los principales riesgos para sufrir de la leucemia mieloide. Decía que la manipulación con este producto y la modulación producía afectación al sistema inmune y hematológico de las personas trabajadoras en las estaciones de servicio. En otra fuente, esta colombiana, de la revista Oncología y Hematología, una publicación realizada en el 2021 por la señora Yolima Méndez, Mónica Giraldo y María Fernanda Rocha, las cuales escribieron acerca de la identificación de la leucemia mieloide crónica en Colombia y la identificación a través de sus emociones, el acceso al sistema médico. Esta investigación fue bastante interesante, porque una de nuestras preguntas era qué pasaba con el paciente, con el trabajador, una vez diagnosticado con leucemia mieloide, cómo sería su tratamiento, si era fácil el acceso a, a exámenes, a medicamento, a citas de control. Por lo tanto, nos sirvió como base para aclarar ciertas dudas que teníamos. En comportamiento internacional pudimos encontrar 3 estudios. El primero es las alteraciones hematológicas en despachadores de gasolina expuestos a la mezcla de benceno, tolueno, etilbenceno, cileno y de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. El resumen de este estudio es que se determinó diversas alteraciones hematológicas en los despachadores de gasolina expuestos a la mezcla de benceno, tolueno, xilenos en la ciudad de Cuenca. Esta población fueron de 40 trabajadores de 5 gasolineras diferentes, ubicadas en el perímetro urbano de Cuenca, tomando muestras de aire en la zona durante la jornada de trabajo. Los resultados que se determinaron fueron que el 65% de los participantes cumplían con la jornada de 8 horas diarias, mientras que el 35% que trabajó 12 horas diarias, y que a pesar de que los trabajadores recibieron capacitaciones sobre el manejo de las sustancias tóxicas, ninguno usaba guantes ni mascarilla. En conclusión, este estudio nos muestra que las concentraciones emanadas del combustible fueron volatilizadas en el ambiente laboral, con lo cual la absorción no es detectable dentro de los límites de 0,0004 ml.
La segunda es sobre el benceno. Esta fue hecha en Massachusetts, Estados Unidos, donde se responden preguntas de salud más frecuentes acerca del benceno, donde se obtiene información en el centro de la ATSDR, donde se explica que los efectos de la exposición del benceno es peligrosa dependiendo de la dosis, la duración y la manera de trabajo que está expuesto. Además, se determinó que un límite de una parte del benceno por 1 millón de partes de aire en el lugar de trabajo en turnos de cada 8 horas y semanas laborales de 40 horas. Además, que en conclusión, el benceno es una sustancia que se puede encontrar tanto en procesos naturales como en los químicos, causando todo tipo de malestares como somnolencia, mareos, pérdida de conciencia, entre otras. Ahora pasamos al tercero, que es un resumen de salud pública del benceno. Esta fue hecha en Clifton, ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos, que habla que cuando una sustancia se libera desde un área extensa a un recipiente como el barril o una botella, la sustancia entra en ambiente, donde la liberación de esta sustancia puede provocar inhalación, contacto de piel o incluso ser comido o bebido. La EPA estima que la exposición a una concentración de 10 ppb de benceno puede causar un caso de cáncer por cada 100.000 personas expuestas a la misma cantidad. Se trata de una sustancia que es nociva para la salud. Por lo tanto, se identifica que la EPA de Estados Unidos, que en los desechos más peligrosos y con más prioridades está el benceno, donde se encontraron se encontraron por lo menos 1.000 de los 1.600 actualmente en la NPL. El número de benceno puede aumentar a medida de que se evalúan más sitios. Pasamos a los comportamientos nacionales, que tenemos dos, que el primero se llama diseño de un sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de enfermedades por exposición a bencenos y sus derivados, en una empresa embalsamadora de motos del norte del departamento del Cauca. El resumen es que las sustancias químicas como el benceno, los compuestos que presentan son un factor de riesgo para los trabajadores. Sus resultados es que se evidencian que la mayoría de los trabajadores expuestos expresaron sintomatología, por lo cual se recomendó revisión y seguimiento médico para la determinación directa de la exposición. Sin embargo, no hay un reporte de síntoma alguno. En conclusión, se permitió recoger datos específicos en el área donde se elaboran los trabajadores. Además, se permiten análisis más enfocados a la situación real de los operarios expuestos, así tomar decisiones acordes a las necesidades. La segunda es leucemia por exposición a benceno en los trabajadores de refinerías de petróleo. La leucemia se presenta en el 2% de los cánceres a nivel mundial, donde se atribuye a una exposición en el lugar de trabajo, siendo identificadas con su relación con el benceno, la cual es la sustancia principal de la fuente de una producción industrial de petróleo y sus derivados. Los resultados fueron cohortes y fueron realizados en un amplio número de trabajadores con periodos de seguimiento entre 10 y 20 años, presentando comportamientos características como el género, la raza, las personas de 25 a 65 años, la ubicación, estado civil, escolaridad, entre otros. En un estudio realizado por la TSAI, los colaboradores contaron que con una muestra poblacional expuestos a benceno del género masculino es de 1.138 y de mujeres solamente 62, mientras que en el grupo de comparación los hombres fueron un total de 2.842 y las mujeres de 3.385. En conclusión, los trabajadores de petróleo en género masculino y raza blanca fueron el grupo poblacional que presentaron la mayor vulnerabilidad para desarrollar la leucemia mieloide, como se evidenció en los estudios realizados. Esto puede ser ya que fueron en general el mayor grupo poblacional dentro de la población de trabajadores. Pasamos a los regionales, sin embargo, pues no pudimos hallar ningún tipo de investigación o estudio que nos facilitara sobre la enfermedad. Se hizo la búsqueda en las universidades como la UDES, la Simón Bolívar, entre otras, para
la realización del comportamiento regional, sin embargo no hubo resultados. Contextualización. La estación de servicio del Rodeo está ubicada en el municipio de Los Patios, norte de Santander. Está funcionando desde hace aproximadamente 20 años. Cuenta con una planta de personal de 20 trabajadores, de los cuales 5 realizan funciones administrativas, 12 realizan actividades de almacenamiento del combustible, el descargue y otros suministros del combustible a los clientes, los cuales son llamados los isleros, y 3 son encargados del área de seguridad. La estación de servicio El Rodeo provee gasolina a carros pequeños, vehículos de carga pesada y vehículos de transporte público. Es una estación de servicio que proporciona a sus clientes seguridad, calidad y buenos precios, ya que cumple con todas las exigencias legales que autorizan su funcionamiento, como lo es la iluminación y el mantenimiento de los tanques de combustible. Con respecto a los trabajadores que laboran en la estación de servicio del Rodeo, estos deben realizar 3 operaciones básicas para su habitual día o funcionamiento de la estación de servicio, los cuales son el descargue del combustible, el almacenamiento y el suministro de combustible a los clientes. El propósito. Se busca minimizar los efectos negativos del benceno en los trabajadores de la estación de servicio al Rodeo, ya que ellos, al estar expuestos a la gasolina, se incrementa la posibilidad de padecer leucemia mieloide, la cual se ha visto presente cuando hay una alta exposición y una prolongada exposición al benceno. Además de que se busca desarrollar condiciones mejores para la salud de los trabajadores de la empresa. Para esto es importante tener un mayor análisis de la información acá planteada. Para esto, conocer más sobre la enfermedad laboral, las circunstancias en las que ocurre la exposición, el compuesto y su mortalidad. Además, se puede minimizar los efectos negativos del benceno y sus derivados en los trabajadores, minimizando la probabilidad de padecer la enfermedad o incluso morir de ella. El objetivo general. Nuestro objetivo general de acerca o con respecto a este plan epidemiológico es establecer y actualizar en la estación de servicio El Rodeo el plan de vigilancia epidemiológico aplicado a todo el personal que labora y que se encuentra expuesto a la enfermedad de leucemia mieloide. Como objetivos específicos tenemos ejecutar planes de prevención y control para todos los trabajadores de la estación de servicio El Rodeo acerca de la leucemia mieloide. Dar a conocer a todo el personal que labora en la estación de servicio El Rodeo la importancia de cuidar su salud. Y apoyar la aplicación del plan de vigilancia epidemiológica en la estación de servicio El Rodeo para prevenir la leucemia mieloide. Definición del evento. En la definición del evento tenemos 2 casos, el caso probable y el caso sospechoso. Para poder comprobar si es un caso probable, se busca que el trabajador tenga las siguientes patologías, o sea, los siguientes síntomas: debilidad, cansancio, pérdida de peso, fiebre o dolor en los huesos. También el caso sospechoso, se sospecha si cuenta con los síntomas anteriores, pero se comienza a sospechar cuando hay una aparición de 3 síntomas. Las fuentes de datos y recolección. Para realizar la aplicación del sistema de vigilancia epidemiológico sobre la enfermedad de la leucemia mieloide en la estación de servicio El Rodeo, es necesario hacer una recolección de datos activa de todas las personas que allí laboran. Por tal motivo, como fuente de datos, se tendrá en cuenta diseñar y aplicar encuesta de sintomatología aplicada a todo el personal con el fin de conocer y obtener información precisa como el nombre, la edad, el sexo, si tiene servicio de salud, cuál es su EPS, en caso de alguna emergencia, dónde lo pueden atender.
Se realizará un censo entre los trabajadores para determinar y considerar cuál es la proporción de posibles trabajadores enfermos y no enfermos. Se realizarán valoraciones médicas con el fin de obtener información acerca del estado de salud de los trabajadores y se hará una revisión de la historia clínica del trabajador con el fin de investigar si presenta enfermedades de base o si tiene antecedentes familiares con alguna enfermedad importante o relevante. Indicadores. Con el fin de prevenir y controlar la salud de los trabajadores de la estación de servicio El Rodeo, se diseñará, un plan de vigilancia epidemiológica cuyos indicadores son de base de diagnóstico para la leucemia mieloide. El primero, trabajadores con enfermedad leucemia mieloide confirmada y sobre total de trabajadores de la estación del Rodeo por 100. Otro indicador, trabajadores con síntomas de la enfermedad sobre el total de trabajadores de la estación del Rodeo por 100. Otro indicador, trabajadores nuevos identificados sobre trabajadores examinados por 100. Trabajadores con tratamiento para la enfermedad de leucemia mieloide sobre total de trabajadores enfermos. Otro indicador, trabajadores que no continuaron con el tratamiento médico sobre total de trabajadores que se encuentran con tratamiento médico. Otro indicador, resultados favorables en trabajadores que se realizaron el tratamiento médico sobre total de trabajadores que se realizaron el tratamiento médico. El último indicador, trabajadores expuestos a riesgos de sufrir leucemia mieloide sobre total de trabajadores de la estación de servicio. El flujo de información. El flujo de información empieza con el trabajador, el cual se siente mal. El trabajador da aviso a su jefe. Este sospecha de la leucemia mieloide por la sintomatología. El trabajador se dirige al centro de salud que dicte la EPS y allí el médico se emitirá en un concepto para saber si el trabajador padece leucemia mieloide. Se realizan los estudios requeridos por el centro de salud, si es confirmado o no. Si no es confirmado, se refuerza con la ayuda del COPAS y del profesional de SGSST para promover y prevenir la enfermedad. Si es un caso confirmado, se recibe el concepto de la EPS, donde se describe si la enfermedad es de origen laboral o no. Si no es de origen laboral, se vincula al programa de vigilancia. Si es de origen laboral, se reporta a la ARL, donde pasa a la realización del informe de la enfermedad laboral de ARL, donde también se añade a la carpeta de seguimiento. Luego se vinculan las actividades de prevención remitidas por la EPS y la ARL. Y por último, el profesional de SGSST realiza monitoreo y seguimientos, recomendaciones dadas por la EPS y la ARL, además de que verifica su cumplimiento. La periodicidad del reporte. Se realizará un reporte de periodicidad inmediata para la detección de síntomas que señalen como posible trabajador enfermo con leucemia mieloide al haberle realizado la encuesta de síntomas, el reporte de signos de alerta y una vez efectuadas encuestas y reportes de los estados de salud de los trabajadores. Esta actividad estará bajo responsabilidad del encargado de seguridad y salud en el trabajo de la estación de servicio El Rodeo. Otro reporte será el reporte de periodicidad de leucemia mieloide El Rodeo, el cual se realizará mensualmente y se procederá a presentar este reporte al médico y a su vez al gerente para que sepan cuál es la situación con respecto a los casos nuevos y a los casos que ya se encuentran en tratamiento médico. Pasamos a las acciones individuales. Las acciones individuales es donde se recomienda que el trabajador use los elementos de protección personal. Esto dependiendo de cada trabajador, ya que cada trabajador es individual. Se busca más que todo la protección, evitando que
la sustancia toque la piel del trabajador, intentando que no entre al organismo y no dañe los tejidos y probablemente no cause la enfermedad. Además de que se recomienda hacer la ficha de autorreporte de condiciones de salud, que en caso de que el trabajador se encuentre enfermo o sienta que puede padecer la enfermedad, se llena la ficha y se hace el reporte al profesional de salud ocupacional. Solo si el trabajador considera que padece los síntomas de leucemia mieloide. Pasamos a las acciones colectivas, que es donde se recomienda la colocación de accesorios, por lo menos el aro, la esponja o similares al comienzo del caño o la pistola, para impedir que el combustible gotee por el exterior al retirarlo del vehículo y colocándolo en el colgador de pistolas del suministro. Además, se fijará la periodicidad de las verificaciones de seguimiento del sistema de recuperación de vapores y se verificará el nuevo estado de todos los componentes del equipo, como pistolas de suministro, mangueras, válvulas, adaptadores y conexiones, y se inspeccionará el área circundante, además de que se recomienda el autocuidado. En las acciones de laboratorio se recomiendan los tamizajes una vez por año a día, y además monitorear a los trabajadores con ayuda del médico ocupacional para que se realice un cuadro hemático. En las acciones de información, educación y comunicación, nosotros decidimos incluir capacitaciones constantes que hagan invitación al autocuidado y para conocer más a fondo de la patología, de cómo prevenirla y cómo mitigarla. Control, monitoreo y seguimiento de control. Para realizar el seguimiento y control de la enfermedad leucemia mieloide, se debe realizar y aplicar medidas de mitigación del riesgo, teniendo en cuenta nuestros indicadores. Se diligenciarán formatos de reporte de la enfermedad a trabajadores que se encuentran confirmados con el fin de saber cómo se encuentran de salud. Se realizará nuevas encuestas con el fin de comparar datos y verificar si el plan de vigilancia epidemiológica que se estará aplicando está siendo efectivo o por el contrario es necesario realizar nuevos ajustes. Se realizará un informe de seguimiento y verificación de las actividades realizadas como soporte base y constancia para eventualidades, y se realizarán campañas preventivas. Ahora tenemos la fecha de notificación individual. Acá donde podemos ver que el trabajador, que se elegirá el tipo de leucemia, ya sea mieloide o linfoide, además de los datos del trabajador, como el tipo de documento, el número de documento, el nombre de el cargo, el régimen de salud, municipio donde vive, su sexo, su país de nacimiento, lugares donde ocurrió la exposición o la enfermedad, los inicios de síntomas y la condición final. Gracias. Gracias.